Filogenia y ontogenia del comportamiento. Participantes: Violeta Elizabeth Márquez Mendoza, Miguel Ángel Rodríguez Monje, Jaime Chávez Zúñiga, Daniela Jacqueline Montalvo Beltrán, Dacia Corina Gómez Valdés, Brenda Guadalupe García Hernández, Sandra Montserrat Mendoza Núñez, Nelson Alberto Montenegro Castro. Grupo 9105. Profesor: Javier Tadeo Sánchez Betancourt. Explicando qué es la filogenia. ¿Qué es la filogenia? La filogenia del griego phylon, especie, raza, y génesis, origen, generación, estudia las relaciones de afinidad y parentesco de los seres vivos tratando de dilucidar en lo posible el origen y la historia evolutiva de los taxones. La filogenia ayuda a los científicos a organizar especies u otros grupos de forma que representen nuestro entendimiento de cómo evolucionaron de antepasados comunes. Describe el desarrollo histórico y genético de una especie. El punto de partida para conocer la filogenia de los seres vivos es establecer similitudes entre diferentes especies. Esto se hace analizando su ADN, su morfología, su embriología, el uso similar de extremidades, entre otros aspectos. Existen especies que pueden tener relación evolutiva muy estrecha, dado que puede darse el caso de que compartan un antepasado en común, es decir, una especie de la que ambas especies modernas descienden. Esta es la principal cuestión que ocupa el estudio filogenético y es lo que permite elaborar árboles filogenéticos muy sofisticados. La utilización de la filogenia en el método corporativo es quizás una de las evidencias más claras de contribución de la taxonomía y sistemática al estudio de la evolución. La taxonomía fenética agrupa a los organismos valorando las relaciones de parecido en el conjunto de los caracteres externos o fenotipo. La taxonomía cladista se basa en la genealogía y en diferencias cualitativas para clasificar las desigualdades. Recién en 1950, el entomólogo alemán Willi Hennig presentó las bases de un método al que denominó sistemática filogenética o cladismo, que actualmente se ha convertido en el enfoque más aceptado para reconstruir la historia de la vida. ¿Cuáles han sido las diversas causas y efectos de los cambios anatómico-morfológicos en el ser humano? Los cambios anatómico-morfológicos han sido impulsados por una combinación de factores evolutivos, ambientales y culturales a lo largo del tiempo. Esto ha dado lugar a diferentes efectos en la anatomía humana. Las principales causas y efectos de estos cambios son la selección natural. Son las características que respectan a las ventajas adaptativas como una mayor capacidad para sobrevivir, reproducirse y transmitir los genes a la siguiente generación. Presiones ambientales. Los seres humanos han enfrentado cambios ambientales a lo largo de la historia, como cambios climáticos, disposición de alimentos y múltiples enfermedades. Mezcla genética. Las migraciones y la mezcla genética entre diferentes poblaciones han introducido nuevos genes y esto ha contribuido a la aparición de diversas características anatómicas y diferentes grupos de personas. Adaptaciones respiratorias. Las personas que viven en altitudes elevadas han desarrollado adaptaciones respiratorias para hacer frente a la menor disponibilidad de oxígeno. Esto incluye una mayor capacidad pulmonar y mayor producción de glóbulos rojos. ¿Cómo ha sido la evolución filogenética del sistema nervioso del ser humano? El sistema nervioso es la parte de los seres vivos que se encarga de controlar los procesos como la sensibilidad y motricidad, entre otras, y ha evolucionado desde uno muy sencillo a otro más complejo. Las neuronas, como elementos celulares fundamentales del sistema nervioso, son responsables del procesamiento de información de ese sistema debido a la excitabilidad eléctrica. En la evolución de los primates se reconocen tres principales cambios adaptativos en la morfología del cerebro: reducción del olfato, incremento de la visión y un enorme incremento de la neocorteza. En estos cambios coexisten dos mecanismos. El primero involucra los cambios genéticos que ocurren a nivel de especies y el segundo a nivel individual, que involucra cambios en la organización del ADN.
La evolución del sistema nervioso tiene sus inicios en los organismos unicelulares mediante reacciones químicas simples. Están acompañadas de la evolución sensorial, con células especializadas que detectan estímulos del entorno y el desarrollo de los órganos sensitivos. Van a propiciar ventajas adaptativas con respuestas más eficientes en comparación a otras especies. La simetría bilateral será la división cerebral de hemisferios y la asignación de tareas y funciones específicas para cada zona, acompañado de los ganglios nerviosos, que van a coordinar la respuesta ante los estímulos. El desarrollo del cerebro central será la creación de un órgano principal que coordine, procese e integre los estímulos y la información para convertirlas en acciones. La inteligencia y la cognición será la expansión de la corteza cerebral y la adaptabilidad ante el aprendizaje mediante la aparición de cisuras. Va a procesar, coordinar y ejecutar nuevas acciones. Similitudes y diferencias más importantes entre el ser humano y otras especies animales. Existen dos tipos de comprensión, científico y filosófico, pero para entender mejor podemos dividirlo en 4 aspectos que son: bioquímico-genético. Hay algunos aspectos en nuestra composición bioquímica que no nos diferencian de otras especies, así como el mecanismo de herencia que ha permitido que seamos seres adaptativos. Por otra parte, el desarrollo cerebral, nuestro código de ADN y componentes cromosómicos, entre otros, son aspectos que sí nos diferencian. Anatómico-morfológico. Los estudios morfológicos han demostrado que la especie con la que tenemos más similitudes son los simios. A pesar de esto, la evolución del ser humano ha permitido la clara diferenciación gracias a la evolución del cerebro, que nos ha dado capacidades físicas y cognitivas superiores. Embriológica. Los seres vivos presentan un proceso embriológico parecido en las primeras fases. Estudios demuestran que en ciertas etapas de desarrollo hay similitudes entre embriones de diferentes especies, pero se transforman en estructuras completamente diferentes al crecer. Una gran diferencia radica en el desarrollo del sistema nervioso y la formación del cerebro. Los elementos integrantes de los embriones en etapas tempranas cuentan con totipotencialidad, pero conforme ocurre la ontogenia van perdiendo esta capacidad, por lo que el principio de ontogenia es regulativo. Comportamental. Un hallazgo importante es la capacidad de establecer sociedades con otros humanos y la forma de organización social. Si bien en los animales existe una organización, estos se rigen más por instintos. Otro aspecto es la comunicación, los animales también la tienen, pero una cosa es tener la capacidad de comunicarse y otra es el lenguaje humano, que es más complejo. De este modo podemos afirmar que la diferencia entre el lenguaje animal y el humano no es solamente cuantitativa, sino de grado y cualitativa.